Diálogos del Caos. Un podcast radial de magia del caos para el blog grimoriomagiadelcaos.blogspot.com. Bienvenidos. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Y si la magia nunca desapareció? Sino que simplemente se actualizó. Exacto. Si se hubiera, no sé, digitalizado. Esa es justo la idea de fondo que vamos a explorar hoy. Partimos de una premisa, y es que el antiguo arte de moldear la realidad con símbolos y creencias no es fantasía. Sino que es De hecho, la arquitectura invisible de nuestro mundo digital. Es una afirmación muy potente. O sea, estamos diciendo que las técnicas de un mago para, no sé, encontrar trabajo son las mismas que se usan ahora a escala masiva para influir en unas elecciones. Suena a un salto enorme, lo sé, pero hay un linaje de ideas muy claro que conecta un punto con el otro. Y eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Vale. ¿Cuál es la hoja de ruta? Pues empezaremos por las raíces, por la magia ceremonial y cómo evoluciona a algo radical. La idea de que la creencia es una tecnología. Luego buscaremos el puente que conectó todo eso con la cibernética y, bueno, con el nacimiento de Internet. De la teoría a la práctica, entonces. Exacto. Y después veremos cómo estalla todo en nuestro presente. Psyops, memes virales, juegos de realidad alternativa. Y para que no se quede en el aire, lo vamos a aterrizar con un queso de estudio muy concreto. De acuerdo. Pues la misión de hoy es entender cómo el círculo de tiza de un mago se ha convertido en un algoritmo de recomendación y por qué la batalla por nuestra percepción es, quizá, la nueva gran guerra. Vamos a ello. Vale, pues empecemos por el principio. Magia. La mayoría pensamos en Aleister Crowley. Claro, es la referencia inevitable. Su definición era la ciencia y el arte de causar que el cambio ocurra en conformidad con la voluntad, que suena muy grandilocuente, mucho. Pero la idea de fondo es simple. Cualquier acto con intención, desde prepararte un café a lanzar un cohete, es un acto mágico. El problema es que sus rituales eran, increíblemente complejos. Eran un software de otra época y necesitaba una actualización. Y quien la hizo fue un artista y ocultista brillante, Austin Osman Spare. ¿Qué es lo que hizo exactamente? Una especie de magia para dummies. Más bien, una magia eficiente. Spare se dio cuenta de que todo ese teatro del ritual solo buscaba una cosa: saltarse la mente consciente, a ese censor interno que te dice «esto es imposible», y plantar una idea en el subconsciente. ¿Y buscó un atajo? El atajo definitivo. Su gran innovación fueron los sigilos, que son, para que nos entendamos, símbolos. Sí, pero símbolos muy personales. La técnica es sencilla. Escribes tu deseo. Por ejemplo, deseo obtener este trabajo. Quitas las letras repetidas y con las que quedan creas un dibujo abstracto, un glifo, algo que tu mente consciente no reconozca. Exacto. Lo cargas con emoción y luego, y esto es clave, te olvidas de él. La idea es que el símbolo, ya sin su significado literal, actúa como un virus que infecta el subconsciente para que trabaje en segundo plano. Espera a ver si lo pillo. El subconsciente es como el sistema operativo, y el sigilo es el código que le metes para que ejecute un programa. Es una analogía perfecta. Claro, es que, visto así, es la base de la publicidad. Un logo es un sigilo cargado con la intención de que compremos. Totalmente. Spare fue el primero en tratar la psique como una interfaz que se puede hackear. Y esa idea empezó a mutar. Unas décadas más tarde, en los 60, llega el discordianismo. Que era una religión de broma, ¿no? Adoraban a Eris, la diosa griega del caos. Era una parodia, sí, pero con una lección muy seria detrás.
que la realidad que todos aceptamos, lo que llamamos orden, es súper frágil. Y para demostrarlo crearon la Operation Mindfuck, un nombre bastante explícito. Y la práctica también. Consistía en meter pequeñas dosis de caos en el sistema, colar noticias falsas, difundir rumores absurdos. Eran los primeros prototipos de la magia memética. Pequeñas bromas para que la gente se preguntara si lo que veía era real. Y de esa broma sale algo mucho más serio con Robert Anton Wilson y su trilogía Illuminatus. Exacto. Wilson coge el juego y lo convierte en un mito global. Y en sus libros mete un concepto que es fascinante, el Finord. Finord. Según la novela, es una palabra o símbolo que una élite secreta inserta en los medios. La palabra no significa nada, tu mente consciente la ignora, pero a nivel subliminal te genera un poquito de miedo, de confusión. Te mantiene dócil. Me recuerda a la película Están vivos, de John Carpenter, cuando el protagonista se pone las gafas y ve que los carteles en realidad dicen obedece o consume. Es la analogía perfecta. Darte cuenta de los fenortes era el primer paso para romper el hechizo. Y todo este caldo de cultivo, Speer, los discordianos, Wilson, nos lleva directos a finales de los 70, al nacimiento de la magia del caos, con su lema, que lo resume todo. Nada es verdad, todo está permitido. Una frase que a menudo se entiende mal, como si fuera un llamado al nihilismo. Y no lo es. Para nada. Es algo mucho más técnico. Significa que la verdad no existe como algo externo. La creencia no es algo que tienes, es algo que usas. Es una herramienta. O sea que un mago del caos puede ser católico un lunes para un ritual y budista el martes para meditar. Y adorador de Cthulhu el miércoles si le sirve para un objetivo. La creencia se convierte en una tecnología psíquica, una app que instalas y desinstalas a voluntad. El objetivo original era entonces la liberación psicológica, la libertad total. Esa era la meta. Pero aquí viene la gran ironía. Al crear un manual para hackear la creencia a nivel individual, la magia del caos, sin quererlo, dio la base teórica para las herramientas de control masivo más sofisticadas que hemos visto. Solo faltaba un ingrediente para que la cosa escalara. Y ese ingrediente fue Internet. Pero claro, estas ideas estaban en círculos muy cerrados. Hacía falta un puente para que dieran el salto al mundo digital. Un eslabón perdido. Y lo hubo. Un colectivo casi de leyenda de los años 90, la CCRU. Y lo hubo. Un colectivo casi de leyenda de los años 90. La CCRU. Suena a una agencia de inteligencia de una novela de Philip K. Dick. Y su pensamiento era igual de ciencia ficción. Eran un grupo de filósofos, artistas, teóricos, que vieron que la cultura de Internet que estaban haciendo era el laboratorio perfecto para llevar estas ideas al siguiente nivel. Has dicho que fusionaron a un filósofo, Deleuze, con H.P. Lovecraft, el del terror cósmico. Es una mezcla explosiva. Totalmente. De lo escogieron la idea de que la realidad no es algo fijo, sino un caos de flujos de información y deseo. Y de Lovecraft, la idea de que en ese caos operan inteligencias extrañas, inhumanas, casi alienígenas. Vale, a ver si lo pillo. La CCRU juntó las dos cosas y dijo, Internet es ese caos de flujos. Y los algoritmos, los memes, los mercados financieros, son esas inteligencias inhumanas que están remodelando nuestro mundo. Has dado en el clavo. Para ellos, un mago ya no era un tipo con túnica, era un hacker que entendía el código de la realidad. Vieron que los dioses antiguos eran bucles de retroalimentación y que un demonio no es tan distinto de un algoritmo viral. Y para describir cómo estas ficciones se convertían en realidad, acuñaron su concepto estrella, la hiperstición. La hiperstición. Suena complejo. Un ejemplo sencillo. Claro. Piensa en un pánico bancario. El rumor de que un banco va a quebrar es, al principio, mentira. Es una ficción. Ajá. Pero si suficiente gente se cree el rumor y corre a sacar su dinero, esa ficción provoca que el banco quiebre de verdad. La ficción se ha hecho real a sí misma. Eso es una hiperstición. O sea, una profecía autocumplida pero con esteroides. Una idea que actúa como un virus y que al propagarse reescribe la realidad para que encaje con ella. Esa es la clave. Y si lo conectamos con el presente, la hiperstición es el motor de los juegos de realidad alternativa, los ARGs. Un juego online como un ritual ocultista. Desarrolla eso. Piénsalo, tienes un Game Master, una figura invisible que orquesta todo.
Es el hierofante, el director del ritual. Tienes a los jugadores, los iniciados, siguiendo pistas por un laberinto digital. Y la propia historia del juego es el rito. Exacto. Un rito diseñado para disolver la línea entre ficción y experiencia. El objetivo es llevar a los jugadores a un punto en el que no sepan qué es parte del juego y qué es real. Buscan inducir un shock ontológico. Justo. Un momento de desorientación total que hace que la psique se vuelva maleable, abierta a una nueva programación. Es el mismo estado que se busca en una iniciación chamánica o, y aquí viene lo importante, en una operación de guerra psicológica. Y mencionas ejemplos como Cicada 3301 o... O a una escala mucho mayor, QAnon. No son solo puzzles, son rituales ocultos disfrazados de juego, diseñados para reprogramar la percepción de miles de personas. Aquí es donde la cosa se pone, bastante seria. Porque si un juego puede hacer eso, la línea entre el mago, el creador de videojuegos y el agente de inteligencia se borra por completo. Se disuelve. Y lo más fascinante es que ni siquiera tuvieron que inventar nada nuevo. Simplemente cogieron el vocabulario del ocultismo y le hicieron una actualización digital. Las equivalencias son directas. A ver, hagámoslo. Empecemos por un concepto clásico, el egregor. En ocultismo, un egregor es una entidad psíquica creada por la creencia y la emoción de un grupo. ¿Vale? ¿Y su equivalente moderno? Una narrativa de masas en operaciones psicológicas. Piensa en un mito patriótico, en el arquetipo de un enemigo. Se siembra en los medios, se repite hasta la saciedad y cobra vida propia. La gente defiende esa idea como si fuera una persona real. Entendido. Un egregor es una idea que cobra vida. Y algo más concreto. Los magos hablaban de crear servidores para tareas específicas. Pues hoy es increíblemente literal. Piensa en una botnet, una red de cuentas falsas. Son servidores digitales. Entidades sintéticas programadas para una única función. Amplificar un mensaje, generar falso consenso, atacar a un disidente. Es la misma idea, pero ejecutada con código en vez de con un ritual. Exacto. Es la versión industrial. Vale, me falta el concepto más personal, el del sigilo de Speyer. Ese símbolo que uno crea y carga con su deseo. ¿Cuál es el equivalente? El meme. Sin ninguna duda. Un meme no es solo una imagen graciosa. Es un paquete ultracomprimido de información y emoción. Está diseñado para saltarse tu cerebro racional e ir directo a tus emociones más primarias. Y la forma de cargarlo con energía ya no es un ritual solitario. No, es un acto masivo y colectivo. Cada like, cada compartido, cada comentario de indignación es una persona añadiendo su energía psíquica a ese sigilo. Se carga con la atención y la emoción de millones para alterar la percepción de la realidad. Así que lo que antes era un ritual en un templo, ahora es un ritual algorítmico en las redes sociales. Y los bucles de retroalimentación de las plataformas que nos recompensan por la indignación o la afirmación nos atrapan. Nos encierran en un círculo mágico algorítmico que moldea nuestro pensamiento sin que nos demos cuenta. Todo esto podría sonar muy teórico, pero las fuentes que manejamos lo aterrizan en un caso de estudio muy práctico. La conexión entre Donald Trump y la magia del caos. Una conexión que además viene de lejos. Su mentor Roy Cohn le enseñó un principio que es puramente mágico. El poder no está en tu posición, está en la percepción que la gente tiene de ti. Si controlas la percepción, controlas la realidad. Y en 2016 todo esto se conecta con un símbolo que a primera vista parece una tontería. La rana Pepe. Claro, y hay que entender que esto no fue solo un meme. Pepe nació como un personaje de cómic inocente, pero cuando cayó en el caldero cultural de foros como 4chan, se convirtió en un símbolo del caos. Y entonces ocurrió la sincronicidad, el descubrimiento de Kek. Exacto. Los usuarios de estos foros descubrieron que Kek era un antiguo dios egipcio del caos, representado con cabeza de rana. Y por si fuera poco, la palabra Kek ya se usaba en la jerga del videojuego World of Warcraft para decir jaja. La coincidencia era demasiado perfecta. Es que es increíblemente extraño que un meme de una rana de foros anónimos coincidiera por pura casualidad con un dios egipcio del caos con cabeza de rana. Es el tipo de cosa que si la ves en una novela piensas que es forzadísimo. Exacto. Y esa extrañeza es el motor de la hiperestición. La coincidencia era tan potente que generó su propia mitología al instante.
El meme de Pepe dejó de ser una rana y se convirtió en un sigilo tecnoegipcio. El dios anfibio del Nilo renacía para nadar por el ciberespacio. Y el resultado fue un ritual digital masivo. La secta de Kek no solo compartía memes, estaban haciendo un acto consciente de brujería memética. Cada publicación, una invocación. Cada Kek, un cántico. Y Trump, quisiera o no, se convirtió en el avatar de esa corriente de caos. Pepe era su familiar, su espíritu guía. Su ascenso no fue solo político, en este marco fue mágico, conjurado desde el inconsciente digital. Y esa energía, una vez liberada, siguió mutando. Sí, en 2017 aparece QAnon. Y QAnon lo que hace es coger la energía anárquica de Kek y estructurarla. La convierte en un culto apocalíptico digital. Usa los mismos símbolos, la misma estética de juego, pero le da una narrativa, una escuela de misterios, con la promesa de una gran revelación. Pasó de ser puro caos a ser un caos con un propósito. Correcto. Y la evolución no se detuvo ahí. Luego vinieron movimientos como los groupers, mucho más disciplinados. Pero para tener la visión completa hay que mirar una perspectiva contraria, mucho más oscura. ¿Cuál? La que está en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 16 se describe cómo de la boca del dragón y la bestia salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas que engañan a los reyes de la tierra. Menuda tela. Plantea una pregunta inquietante. ¿Es la corriente de Kek una inversión demoníaca del símbolo de la resurrección? ¿Representa el engaño en lugar de la vida? Es una capa de interpretación que añade una profundidad tremenda al fenómeno. Plantea una pregunta inquietante. Hemos recorrido un camino larguísimo. Empezamos con un mago solitario buscando su liberación y terminamos en sistemas de control masivo. Parece que el hechicero se ha convertido en la propia hechicería. El objetivo ya no es la liberación, es la influencia. Y esa es la conclusión y la advertencia final. Las mismas herramientas que pueden despertar a una persona son las que pueden esclavizar a una multitud. Y en el panorama actual. Un individuo que cree que está practicando estas técnicas para su propio empoderamiento puede estar, sin saberlo, sirviendo como un nodo, como una batería en un hechizo a escala planetaria. Como una batería. Cada vez que compartes un meme que te indigna, cada vez que entras en una discusión online, cada pulso de emoción fuerte, de ira, de miedo, es tu energía psíquica, es tu atención. Y la estás contribuyendo a una operación a gran escala que no entiendes, al servicio de egregores que nunca elegiste. Estás alimentando a dioses digitales sin saberlo. Entonces, ese es el pensamiento final que queremos dejar en el aire. La cuestión ya no es si la magia es real. No, para nada. La evidencia está en el mundo que ha construido nuestro alrededor. La única pregunta que queda es si uno va a seguir siendo la batería que alimenta el sistema. O si va a aprender a reconocer el ritual, a ver los fenorts en su propia pantalla y a reclamar su voluntad. Diálogos del Caos. Un podcast radial de magia del caos para el blog grimoriomagiadelcaos.blogspot.com.